Cantemos al eterno y poderoso Dios. Jesucristo es el Señor, el Rey de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Alegre su corazón y cante. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Me asombra sus palabras. Susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda. Necesito su perdón. Él es el Rey de gloria. Él me ofrece. Oh Rey del universo. Mi príncipe de paz. Revelándome los cielos. Los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Hijo de hombre joven. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Él es el Rey de gloria, de poder y majestad. Es sabio sin medida. Es el Rey de amor y paz. El Señor del cielo y tierra. El único Creador. Él es el Rey de gloria. Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Esa Rey de gloria me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda. Necesito su perdón. Él es el Rey de gloria. Él me lo ofrece. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo,
Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. A ese Rey de Gloria es el que adoramos. A ese Rey de Gloria es el que merece toda nuestra honra y toda nuestra alabanza. Les damos gracias al Señor que podemos cantarle desde aquí. Y ahora, mis amados hermanos, pues los invitamos a la lectura de la palabra basado en el libro de Ezequiel en el capítulo 18, versículo 32. Es un solo versículo, pero me gustaría que lo leyéramos tres veces. ¿Sí? Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Una vez más, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y una tercera vez, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Oremos al Señor. Amado Padre, eterno y poderoso Dios, te damos gracias porque escuchamos a través de tu palabra lo que en tu corazón hay, que tú no quieres la muerte de nadie, sino la vida. Y nos llamas y llamas al mundo al arrepentimiento para que vivan. Te rogamos, Señor, que esta palabra sea una palabra de aliento, de reforzamiento, de recordatorio, una palabra que demanda al mundo su conversión. Pues tú quieres que vivan, pues has dado a tu Hijo Jesucristo, que ha venido a salvar a la humanidad. Te damos muchas gracias, Padre, que tu palabra sea el pan el día de hoy que satisfaga nuestra necesidad, o bien que nos confronte, o bien que nos anime, o bien que nos confirme lo que somos en ti. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, iniciamos este año y deseamos siempre vida y deseamos vida en abundancia. ¿Por qué? Porque hoy es el día que el Señor ha hecho para sus hijos. Sin embargo, a través de lo que hemos estado viviendo durante estos tiempos y lo que pasó durante el año 2020, pues una de las frases que escuché con frecuencia y aún todavía hace unos días, una frase que el mundo dice: Dios es injusto. Pues mira cómo tiene la humanidad pasando por el dolor, por la enfermedad, por la carencia. Y no se compadece Dios de ellas. Y obviamente nos hace pensar, y creo que las personas que se expresan de esa manera, pues creo que no tienen idea de lo que están diciendo. Pues no alcanzan a comprender qué es la justicia de Dios. Y por otra parte, no se dan cuenta que no es Dios, sino la humanidad y su actividad los que han sembrado lo que hoy se está cosechando. Podemos hablar de justicia cuando el patrón de justicia social y jurídicamente lo es un patrón degenerado que en muchos lugares está representado por una mujer que tiene los ojos vendados,
con una balanza en la mano. Diría alguno, para no ver las injusticias que se cometen cada día en los juicios humanos cuando su balanza se inclina hacia el favor de los poderosos o bien de los culpables. Podemos saber lo que queremos cuando hemos edificado una sociedad que se autodestruye y lleva a la muerte a las almas que Dios ha creado para que vivan echándole la culpa a Dios. No, ciertamente que no. Y eso lo sabemos. Dios no es el culpable de la desgracia de la humanidad, según nos dice su palabra, pues Él desea que toda alma tenga vida y que tenga vida eterna. Y es aquí donde este pequeño texto, en donde vamos a reflexionar, porque vamos a encontrarle sentido cuando dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Y nos da la salida. Convertíos pues y viviréis. Por eso en esta oportunidad que Dios nos da en este domingo 3 de enero, vamos a conocer el porqué de este deseo de Dios para con ustedes, para con nosotros, para con su creación. Antes de que veamos los puntos, tenemos que partir primeramente de que Dios es una realidad. Dios no es algo ficticio, Dios es una realidad. Y aparte de que es una realidad, Dios es amor. Y segundo, que también es un Dios de justicia perfecta. Y como tal, no hace pues distinción de ninguna persona. Así lo menciona la Escritura en Mateo 7:2. El Señor no hace acepción y distinción de nadie. Dice la Escritura que mandó a su Hijo para salvar a la humanidad. Y no olvidemos que Dios nos ha creado con un propósito bien determinado. Porque desde antes de la fundación del mundo, Él ha querido darnos lo mejor. Y desde entonces diseñó su plan de salvación con un deseo en su corazón. ¿Y cuál es ese deseo? Que las almas que Él ha creado logren entrar por el camino estrecho que lleva a la vida eterna. Por eso veamos 3 puntos en este pequeño texto. Uno es el deseo del corazón de Dios. El segundo es el mandato del corazón de Dios. Y un tercero que es el regalo del corazón de Dios. Al final de cuentas, las 3 hablan de un corazón. Y no sé por qué, pero yo siempre he tenido esa palabra del corazón. ¿Por qué? Porque hay una frase muy interesante que todos conocemos, que sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar el corazón porque de él viene la vida. Entonces veamos este primer punto, que es el deseo del corazón del Señor, basado en el versículo 32 del capítulo 18 en su primera parte. El texto dice, ¿por qué no quiero? Y esta es una afirmación contundente expresada en la voz de Dios. Ese es el deseo de Dios, proteger el alma humana de toda dolencia y de todo mal camino con el propósito de que ninguna alma se pierda. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad entera. No quiere que nadie, ninguno de sus hijos se pierda. De hecho, el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a alguna cosa, a un arrepentimiento. Por eso, el deseo de Dios viene porque Él es el creador de todas las almas, según lo afirma aquí Ezequiel en el principio del capítulo, en el versículo 4, capítulo 18, dice, aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ese ya es otro boleto. Primero, todas las almas le pertenecen a Dios. Y lo que Dios quiere es la vida de las almas. Por eso cuando el profeta dice que el alma que pecare, esa morirá, yo lo que veo aquí es que esto se convierte en una responsabilidad individual del alma.
Es decir, en su manera de actuar y de obedecer. Fíjese que en estos tiempos de enfermedad, pues se han dado las instrucciones necesarias para evitar contagios del virus. ¿Y qué han hecho muchas personas? Hago la pregunta. ¿Saben qué han hecho? Desobedecer. Han actuado según su propia prudencia. ¿Y cuál ha sido el resultado? Mayores contagios. Y sobre todo, no nada más contagios, sino muerte. Y pregunto, ¿Dios quiere eso? No. La respuesta es no. Y tomo este ejemplo de una persona muy conocida, fíjese, admirada y querida por muchos, que falleció hace unos días. Ustedes lo conocen. Un compositor paisano mío llamado Armando Manzanero. ¿Qué fue lo que pasó? Dice su hijo que no pudo quedarse en casa porque él sentía que el encierro lo iba a matar. Y se fue a una fiesta donde había más de 40 personas sin la protección adecuada, y creo que todos sabemos el final. Y como diría otro que ya no está, pero qué necesidad. Y así como él, hay muchas personas desconocidas que, pensando de la misma manera que no va a pasar nada, hacen lo que creen conveniente. Por eso cuando dice el profeta, el alma que pecare, esa morirá, pues está dando la determinación respecto a la decisión de cada persona, una responsabilidad individual. Pero aquí tenemos un problema mayúsculo, porque no nada más es la parte de la persona que se daña, sino el daño que ocasiona a los otros. Y esto lo pueden decir afirmativamente mis hermanos que trabajan en los hospitales. Yo me imagino a mi hermana Ana Luisa y mi hermano Jacel jalándose los cabellos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la gente hace lo que se le pega la gana. Y ellos, los médicos, los enfermeros, los que están, son los que pagan el plato roto. ¿Por qué? Porque son horas de trabajo exhaustivo. De tener que llegar a la casa y darse rápidamente una desinfectada por completo. Se malpasan porque en el caso de los médicos parecen astronautas y a veces ni pueden ni comer hasta después. Si tuviésemos los testimonios, Hazel diría, pues yo he vivido esto, esto y esto con la gente. Tan es así que él se ha contagiado. ¿Por qué? Porque está al frente de batalla. Y esto no lo hace cualquiera. Eso solo lo hace una persona que tiene una responsabilidad con Dios y con la sociedad. La pregunta es: ¿culpabilidad de Dios la muerte de esta persona? ¿Dios fue culpable de la muerte del señor Armando Manzanero y de algunos otros? No. Sin embargo, hay quien ingenuamente pregunta, ¿por qué Dios lo permite? Yo digo, es que no se trata de permisividad de Dios, sino de desobediencia del hombre. Así de sencillo. No es cuestión de que Dios lo permita, sino que la desobediencia del hombre. Dios es el que ha dado la vida y desea que estas almas hallen la vida eterna. Este ha sido el propósito de Dios al desear su protección, el cuidarlos. Y no solo desear su protección, sino arroparlos. ¿Cómo? Obviamente el Señor ha dado reglas. Nos ha dicho, hay reglas, hay normas, hay mandamientos, hay estatutos. Y uno de ellos es la obediencia. Por eso Dios pone límites. Y esos límites no se deben de rebasar. Es muy sencillo. Dios pone un semáforo. Y cuando el semáforo está en rojo, nos tenemos que detener. Pero ¿cómo vemos a la gente que se pasa al alto y a toda velocidad? Va a tener un accidente. Por lo tanto, cuando hay límites, es por nuestro bien. ¿Sí? No debemos rebasarlos. Por eso cuando dice toda alma que pecare, está diciendo que toda alma que desobedezca, esa es víctima de su propia circunstancia y de su propia decisión. Y esa frase es una advertencia para la protección de la vida y está en el alma misma, en la persona misma, tomar la decisión correcta.
Por lo tanto, Dios desea cuidar, guardar, preservar el alma. Por eso cuando Dios dice, no quiero la muerte del que muere, es el deseo que Él tiene y la necesidad de preservarla. Luego entonces Dios es justo y Dios es bueno. ¿Pero con quién? Con quienes lo escuchan, con quienes lo obedecen. Por esta causa, no podemos decir que Dios es el que ha destruido al hombre. No, pues el propósito de Dios es guardar la vida. Y solo Él demandará esa vida cuando fuese tiempo. ¿Por qué? Porque a Él le pertenece. No antes ni después. Dios ha creado a cada alma de tal manera que lo ha hecho de manera individual, sin que la culpa de una caiga sobre la otra, no importando aún ni siquiera la consanguinidad. Dios establece que cada uno será responsable de su pecado y este trae muerte tanto física como espiritual. Es decir, nadie es culpable de la muerte del otro a menos, ojo, a menos que cometa un asesinato. Y la gente que ha contagiado a otros por irresponsabilidad, yo me preguntaba, Señor, ¿y esos son homicidas también? ¿Serán homicidas por su vida irreflexiva? Leía yo en las noticias que hubo un joven, no sé, de veintitantos años, que sabiendo que tenía COVID, se fue a las playas de Puerto Vallarta. Sabiendo que está enfermo, se va. ¿Ustedes qué opinan? José, si tú fueses en ese momento el juez, ¿qué le dirías? Te lo pregunto a ti porque tú estás ahí metido en los hospitales. ¿Qué le hubieras dicho? Que llegara a ti y diga, es que me enfermé. ¿Qué le hubieras dicho, José? Que es una falta de responsabilidad de su parte. Y no para dar unas cachetadas guajoloteras para que entienda que no, si está enfermo no puede salir. Es lo que Dios hace a veces con la palabra. Nos da unas cachetadas diciendo, ¿por qué? La verdad me sorprendió mucho, pero más me sorprendió la autoridad que ni siquiera le llamó la atención. Por eso el profeta Ezequiel dice en el capítulo 18, en el versículo 20, dice, el alma que pecare, ésta morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, y el padre llevará el pecado. Bueno, me refiriéndose a que cada quien es responsable de manera individual. La pregunta es, ¿por qué Dios desea el bien para todas las almas? Porque nos ama. Porque no podemos pensar otra cosa sino en la bondad de Dios. Y el desear el bien de las almas, Dios nos dice que rasguemos nuestro corazón y no rasguemos nuestros vestidos y que nos convirtamos al Señor nuestro Dios. Porque Él es misericordioso y es clemente, es tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Ese es Joel 2, versículo 13. En otra versión, del lenguaje actual, dice, arrepiéntanse y vuélvanse a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y soy bondadoso y no me enojo con facilidad. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Por eso el Señor desea el bien para cada uno de nosotros, pero también Él dice, cuando en las cartas del ángel al Apocalipsis dice, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor está diciendo hoy a través del profeta Ezequiel. Por lo tanto, esto nos indica cuán grande es el corazón de Dios para con el alma humana. Cuán grande es su bondad para con los hombres pecadores frente a los cuales Dios no desea el mal, sino que desea el bien. Y termina diciendo así el texto, porque no quiero la muerte del que muere. O sea, todas esas muertes el Señor no lo ha querido. Y trato de entender que porque no era el tiempo para ellos. Por eso, en este planteamiento divino para los hombres, nunca pensemos que Dios es el culpable de lo malo que vemos y de lo que nos pasa, pues la maldad no está en Él.
ni ha sido nunca uno de sus atributos, sino la bondad. El que muere es porque lo desea. Eso es tremendo. Al menos en estas circunstancias, el que muere es porque lo desea. No me estoy refiriendo a la muerte natural por enfermedad o por vejez, no, sino aquel que por insensato le sucede. Pienso que Armando Manzanero fue insensato. Murió porque, pues de una u otra manera lo buscó. O que de qué forma podemos justificarlo. No lo hay. Por eso entramos al segundo punto. ¿Y cuál es el mandato del corazón de Dios? Y entramos a la segunda parte del versículo 2, dice convertidos. Habla acerca de la conversión. O sea, el Señor está hablando en estos tiempos y decíamos hace unos días que hoy más que nunca la palabra de Dios se ha predicado en muchas partes a través de los medios masivos de comunicación. La palabra de Dios ha fluido de tal manera que nadie puede decir es que yo no lo he escuchado, es como si dijera la palabra y será predicado este evangelio a toda criatura y se está haciendo. Por eso Dios busca la conversión de aquellos no convertidos, pero también habla nuestro corazón para saber cómo estamos caminando nosotros en esa dirección, si es la dirección correcta al Señor. Por eso, el Señor habla a través del profeta Ezequiel. Los invito a que busquen el capítulo 14, en el versículo 6. Ezequiel 14, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Es un texto, la verdad, muy fuerte. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, dice, dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a obedecerme. Y una tercera versión, la nueva versión internacional, dice, por lo tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente, arrepiéntanse, apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Y el versículo 30 del capítulo 18 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, y llama a la conversión para apartarse de todas sus transgresiones. O, dice, o será la iniquidad la causa de su ruina. Por lo tanto, el Señor llama al arrepentimiento. Yo sé que ustedes van a decir, nosotros estamos bien. Sí, pero es algo que tú le tienes que compartir a los otros. Cuando dicen, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, todo aquello que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. ¿Sí? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en sus vidas es un ídolo. Todo aquello que demanda nuestra atención más que Dios es lo que finalmente trae muerte. Cada uno de los textos que hemos leído llama a la conversión del corazón. Y yo hago la pregunta, ¿Dios es injusto al querer lo mejor para nosotros? ¿Dios es injusto al querer lo mejor para ti? ¿Dios es injusto porque te dice que te quedes en casa? ¿Que no salgas? Sí, a menos que sea algo importante. ¿Dios es injusto cuando te dice que algo o que alguien no te conviene? La respuesta siempre será no. El problema es que miramos desde nuestra propia perspectiva. Por eso regresamos al toda alma que pecare ciertamente morirá. Es la decisión y la responsabilidad individual. ¿Cómo percibimos nosotros ese amor y esa justicia de Dios para con nosotros? Jamás Dios es injusto. Por eso implica un cambio de actitud y un cambio de mentalidad por completo. Así lo dice el apóstol Pablo, que renovemos nuestra mente. Y renovemos nuestra mente con respecto al pecado. ¿Sí? El versículo 27 del capítulo 18 dice, y apartándose el impío de su impiedad
que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Apartándonos de todo aquello que no es bueno, tendremos larga vida. Yo creo que don Armando Manzanero no era el deseo de él el perder la vida. Sin embargo, por una equivocación, lo llevó a cabo. ¿Sí? Entonces, ¿podría permitir que lo voy a ver en una perdón, es que tocaron a la puerta y sonó el teléfono. Y digo, ay, Señor, creo que no oré en la mañana para decirte que no permitas que nada interrumpa esto. Soy culpable. y me distrajo, perdónenme. Entonces, lo que le estaba diciendo con respecto a lo que el Señor pide es que implica un cambio de actitud y un cambio de mentalidad, como lo decía el apóstol Pablo, ¿no? Con respecto al pecado. Y nos dice que apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Y les decía que este personaje de Armando Manzanero, yo creo que no quería morirse, pero sin embargo, el deseo de su corazón era estar en otro lugar. Ese deseo del corazón es lo que nos lleva a la muerte emocional, espiritual y posiblemente hasta la muerte física. Hay cosas, por ejemplo, las depresiones, cuando la gente está deprimida, se convierte también en un ídolo, porque no deja de estar pensando en la cosa que lo deprime y no busca la salida, al contrario, busca justificaciones. En este tiempo de gente que ha fallecido y de los cuales pues nos han llamado, hemos encontrado esa reacción de la gente, ¿sí? El buscar echarle la culpa a Dios de manera constante. Y qué difícil es a veces para nosotros el tener que dar esa consejería de que Dios no es injusto, de que no lo fue, y llevar a las escrituras para que puedan comprender que hay cosas que son de nosotros, ¿no? Pero también que ellos tengan que salir de ese pensamiento que es un círculo vicioso de estar pensando que Dios tuvo la culpa, ya sea por la muerte o porque le quitó algo o porque no recibió algo. Por eso Dios demanda un arrepentimiento genuino, es decir, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y un cambio con respecto al pecado. Un arrepentimiento verdadero es el que produce Dios en el alma para que el hombre pueda vivir. Si no hay un verdadero arrepentimiento, un nuevo nacimiento, algo genuino, las cosas no van a cambiar. El cambio del corazón ha de producir frutos, obras dignas de arrepentimiento, que ha librado el alma de la muerte. Es por eso que Dios nuevamente hace la pregunta cuando entramos al texto. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y Dios nos pregunta hoy a nosotros, ¿por qué hemos de morir si Él nos ha proporcionado lo necesario para la vida? Y entramos al último de los puntos, al regalo del corazón de Dios. ¿Cuál es el regalo del corazón de Dios? Dice aquí la Escritura. Cuando dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Bueno, lo primero que dice es viviréis, sí, es vida eterna. No nada más vas a vivir aquí, sino vida eterna. El pasaje en cuestión concluye diciendo, convertíos pues y viviréis. Y cuando Dios habla de vida, habla de esa vida abundante que el Señor prometió. Aquella que ofrece Cristo el Señor a todo aquel que es parte de su rebaño. Promete vida eterna porque Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna.
y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. La promesa de la vida eterna es por siempre y es para siempre. El regalo de Dios para con nosotros es la comunión con Él. Vivimos en cuanto a que estamos en comunión y estamos conectados con Él. Jesús dice, apartados de mí, nada pueden hacer. A veces olvidamos que Dios anhela comunión con todos nosotros y con todos aquellos que son santificados. El texto de Juan 10:27 dice que Él nos da vida eterna y que no pereceremos jamás. Por eso la comunión con Dios es parte de ese regalo maravilloso de Dios. Cuando nos alejamos de Él, la misma escritura a través de la voz del apóstol Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pues la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por lo tanto, al tener vida eterna, se abre un camino bastante ya amplio de entrada al reino celestial de Dios. Porque esta comunión con Dios, por medio de sus promesas, nos asegura a la entrada en el reino eterno. ¿Sí? Para todos aquellos que han y que van a emblanquecer su alma con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Así dice Apocalipsis 7, del 11 al 17. Nos asegura que dónde estarán las almas de aquellos que han recibido el regalo de Dios. Veamos Apocalipsis 17. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 17. Dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y que va a la perdición. 17, déjeme ver. No, es Apocalipsis 22. Ya me estaba yo equivocando. Apocalipsis 22, del 3 al 5, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. El alma que vive tiene reservado un lugar muy especial con el Señor. Así que, mis amados hermanos, hoy el llamado del Señor es un recordatorio para nosotros. Dios no quiere que ninguno de sus hijos perezca. No, Él no quiere la muerte ni del impío, no quiere la muerte del que muere. Él quiere la vida. Pero para que tengan vida, el Señor nos ha puesto unos límites que tenemos que obedecerle, pero sobre todo tenemos que creer en Él. ¿Para qué? Para que se cumpla en nosotros cada una de las promesas que el Señor ha hecho. Hemos dicho, nosotros somos el pueblo de la promesa. Y no es una promesa, sino son muchas promesas. Y así, para ir terminando, hermanos, podríamos preguntar, ¿Dios es injusto? No. Dios no es injusto al querer la vida más que la muerte. Dios es injusto al no tener lo que nosotros deseamos o codiciamos. No, Dios no es injusto. Dios nos da en su tiempo y en forma lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos ahora nosotros? ¿Qué es lo que el mundo clama? Por la salud y por la vida. Ok, puedes tener salud y puedes tener vida, pero es más importante la vida eterna. Por eso el Señor llama a la conversión, porque no basta solo con que sean sanados físicamente, sino su alma. Y esa es la parte de nuestra responsabilidad cuando dice el Señor, id y hacer discípulos, compartir lo que el Señor nos ha dado, por lo cual tenemos vida y vida en abundancia.
Porque sí, el Señor no quiere la muerte del que muere. Y ahí está la demanda del Señor con respecto a las bendiciones ofrecidas por Dios. Es propio entonces de que cada alma entienda y acepte hoy la oferta de Dios para poder vivir eternamente. Y para aquellos que presumen de que la gracia de Dios es sobreabundante, hoy la palabra de Dios les envía una advertencia severa, ¿sí? Para aquellos que se desesperan de la vida, ¿saben qué? Les ofrece esperanza. Y además proporciona un correctivo saludable a un enfoque sistemático del mal y el sufrimiento humano, que absolverá al individuo de la responsabilidad de su propia vida y de su propio destino. Es decir, convertíos, dice el Señor, y viviréis. Así que, mis amados hermanos, el Señor nos llama a eso, a buscar la vida, porque el Señor quiere la vida para cada uno de ustedes y de sus familias. Hagan lo que es correcto. Comunión con Dios, palabra de Dios y compartir la palabra del Señor. Oremos a Él. Eterno y poderoso Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hoy que iniciamos un año que nos regalas, nos llamas la atención para que no olvidemos que tú no quieres que ninguno de nosotros perezcamos. Antes bien, quieres la vida para nosotros, pero también demandas de nosotros esa vida genuina delante de ti. Y que publiquemos a los otros que solo a través del arrepentimiento y la conversión pueden tener lo que tú nos has dado a nosotros, la vida eterna y la vida en abundancia. Y que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, porque los que mueren sin Dios y sin Cristo, su nombre está escrito en el libro de los olvidados. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender el llamado que haces a nosotros, a que resguardemos lo que tú nos has dado, porque somos responsables, sí, de nuestra vida. Y clamamos a ti. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra, obediente a todo mandato. Te doy gracias, Señor, porque hasta ahora a este pueblo tuyo, esta manada pequeña, la sigues guardando del mal, porque hasta aquí nos sigues y nos seguirás ayudando. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Pues cantemos al Señor un canto. Dice: el Señor es mi fuerza. Es el himno 146. Si tienen sus himnarios, cantémosle a Él. Es mi fuerza, mi roca en salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca en salvación. De días o sendas de justicia, enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca en salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca en salvación. Iluminas las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El
El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío el destino de mi vida al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, tu escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú me haces vivir en confianza, seguro en tu poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es nuestra fuerza, es nuestra roca y es nuestra salvación. Y podemos decir amén, aleluya, gloria al Señor, porque Él es la única fuerza, el único poder, el que nos da vida y vida en abundancia. Damos gracias al Señor. Y ahora tenemos la parte del ofertorio. Vamos a poner bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Hazel que haga la lectura del texto bíblico que está en Deuteronomio 16. Dice la palabra de Dios, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Bendito Dios y Padre eterno que estás en el cielo y en todo lugar, te alabamos y te bendecimos, te agradecemos por tu bondad, Señor, porque tú eres la fuente de toda buena dádiva. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de servirte. Gracias, Señor, porque nuestras alacenas siempre han estado llenas. Gracias por el trabajo, por la salud, por la fuerza que nos das para poder servir a la comunidad y ser retribuidos económicamente. Señor, sabemos que tú eres dueño del oro y de la plata, que no necesitas dinero, Señor, más la forma de trabajar aquí en la tierra demanda de esa retribución económica. Permítenos, Señor, ser agradecidos y poder dar de lo mucho que hemos recibido para poder continuar, Señor, trabajando en beneficio de la iglesia y de todas las personas que están alrededor de nuestro prójimo. En el nombre de Jesús te pedimos también que quites todo uso común de estos bienes y que le des inteligencia, sabiduría, Señor, y temor a quienes han de administrarlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Y ya después se pondrán de acuerdo con nuestra hermana Gina para hacérselos llegar. Pues damos muchas gracias al Señor y sean todos bienvenidos. Damos gracias al Señor por la vida de Hazel. Está cansado. Por la vida de nuestra hermana Gina, nuestra hermana Marta, su familia, Steffi, Marta, Giovanni, Claudia Moreno, nuestra hermana Noemí. Damos gracias por cada uno de ellos. Está nuestra hermana Ana Luisa, a nuestra hermana Lilia, a nuestro hermano Arturo, a nuestra hermana Ana María, a don Víctor, a nuestra hermana Elvia, a nuestra hermana Chelo, a Fer. Gracias, muchas gracias por estar el día de hoy aquí. La verdad, hermana Basti, a su abuelita, gracias porque sí, ha sido muy motivador desde el día 31 y el día 1 que nos vimos, el poder vernos. La verdad, eso a mí me estimula. Yo espero que ustedes puedan decir, sí, vamos a continuar en este formato y les damos de ver así, como dice Hazel, ese abrazo que necesitamos. Además, está haciendo frío.
Aquí los hermanos Lili y hermano Arturo, ellos se pueden apapachar, mírenlos nada más. El Basti y su abuelita también se pueden abrazar porque están muy cercas. Qué rico, todos necesitamos un abrazo. Steffi y Francisco también, nada más están muy serios. Un abrazo así, decía la hermana Marta con su hija, ¿sí? La hermana Ana María con Ana Luisa, y así, gracias, de veras, nuestra hermana Elvia al rato que se vea con la hermana Gina, se dan un abrazo maravilloso y igual piensen que les estamos dando un abrazo también nosotros, que lo necesitamos. Al rato Jacel se pasa a donde está la otra sala y se abrazan profundamente. Son una familia muy amorosa. Todos son familias amorosas. Así que damos gracias al Señor por sus vidas. Y bien, pues el aviso es este. Nos vemos el sábado. No, ¿verdad? Todavía no empieza el sábado hasta después del 16, el punto infantil de los sábados por Zoom. Y nos vemos el próximo domingo. Aún les pedí por favor que me dieran oportunidad ya esta semana para terminar un ensayo que tengo que entregar mañana, o sea, más bien hoy en la noche. No sé cómo lo voy a hacer, pero hoy terminamos. Y ya termino esto y ya a partir de la próxima semana nos conectamos los días para orar. A lo mejor les voy a pedir si nos podemos conectar este miércoles a las 8, porque es cumpleaños de nuestra hermana Gina. Que podamos tener un tiempo de oración juntos. Partir rosca. ¿Sí? Y a lo mejor partimos rosca ahí mismo, y si usted tiene su rosca, partimos rosca. ¿Qué dices, Jacel? No le gusta la rosca. ¿No les gusta? Pues una concha o una dona. Los invitamos, de veras. Una rebanadita de pastel. ¿Mandé? Una rebanadita. Una rebanadita de pastel. Nos vemos el miércoles, hermanos, un rato, a las 8, oramos, felicitamos a nuestra hermana Gina. Es que no me gusta una rosca, una concha, una dona o un pastel en memoria del Señor y por agradecimiento a Él que le permite a nuestra hermana cumplir años. Y tomamos café, así como la tazota de Jacel que tiene ese tamaño, es como de 2 litros su taza, ¿no, Jacel? ¿Cuántos litros tiene su tacita? Así entonces, nos vemos el miércoles en este mismo canal, en esta misma id y clave, a las 8 de la noche, con nuestra hermana Gina. Así que si está con su papá, se conecta y ahí saludamos a don Faustino, le decimos, don Faustino, ¿cómo está? Deseamos de corazón que esté mejor. Y cuando el Señor lo llama a su presencia, va a ir contento y alegre. Todos pasaremos por lo mismo. Pues vamos a ir terminando, mis amados hermanos. Vamos a entonar el canto el Señor te bendiga, y abraza a su hermanito ahí. Y después entramos directamente con nuestro hermano Arturo en la oración final y terminamos con la bendición pastoral, nuestro texto lema, y al final con el postludio en las manos de nuestra violinista preferida, nuestra hermana Basti. ¿Sí? Vamos a cantar entonces. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. El
te bendiga. Te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. El Señor te bendiga. Te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Oremos al Señor. No se oye, hermano Arturo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque desde el momento en que en tu corazón estuvo el que nosotros viviésemos en esta generación con un propósito, bendito Padre. Gracias porque nos llamaste a todos, nos sacaste del lodo cenagoso, bendito Padre, y nos mostraste tu infinito amor, tu misericordia, porque tú deseas lo mejor para nosotros, Padre. Te rogamos que no permitas que jamás nos soltemos de tu mano amorosa, Señor, a pesar de que nuestra carne, bendito Padre, muchas veces nos falle. Aborrecemos, bendito Padre, todas las cosas que quieran estorbar para tener esa comunión contigo, Señor, porque tú has tenido un regalo, bendito Padre, que es la vida eterna, pero nosotros necesitamos estar bien plantados, bendito Dios, para poder absorber esa agua de vida que tú nos das, bendito Dios. Gracias por la Iglesia Universal, Señor, que te ama, que dobla sus rodillas ante ti, Señor, que camina en tu palabra. Bendice, bendito Dios, a todas las familias en el mundo y te damos infinitas gracias porque sabemos que tú nos guardas, bendito Dios. También rogamos, Padre, por la vida de las personas que han perdido familiares, bendito Dios. Muchas veces puede ser imprudencia, otras veces no puede ser imprudencia, Señor, mas sin embargo sabemos que tu amor y tu consuelo siempre estarán en los hogares porque tú amas a tu creación. Gracias por estos momentos en los cuales nos permites estar reunidos como cuerpo de Cristo, Señor. Te rogamos que nos ayudes a tener esta unidad en el Espíritu para dar honra y gloria a tu nombre en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios Padre Todopoderoso y la comunión, guía y acompañamiento de su Santo y bendito Espíritu, sea con cada uno de ustedes, con su familia y con la Iglesia Universal de Cristo, desde ahora y por la eternidad. Amén. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a nuestro texto lema, que lo sabemos de memoria, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Despidámonos con el posludio en las manos virtuosas de Basti.
Damos gracias al Señor. Tengan una muy buena tarde. Coman rico, disfruten a la familia y primero Dios, nos vemos el miércoles a las 8 con nuestra hermana Gina. Oramos un rato y les mandamos un abrazo, mis amados hermanos, desde nuestro corazón. Así que el Señor les bendiga y les guarde. Se me fue grabar desde un principio, pero grabamos todo antes del sermón y ya después les hacemos llegar el link por si lo necesitan. Que el Señor bendiga, hermana Elvia, hermana Ana María, hermana Ana Luisa, hermana Marta, Basti, abuelita, Steffi, Giovanni, mi hermana Gina, Mimi, Lili, Arturo, Fer, Claudia y los demás, los que no están, bendiciones y que el Señor bendiga su alimento, que sea hoy tan especial como lo es Él. Hasta pronto, mis amados hermanos, y el que el Señor les bendiga. Si tienen algún comentario, adelante, hermanos. Si quieren saludar a alguien, si no, hasta pronto. ¡Ya, Lili! Adiós. Adiós, Que Dios hermanita. les bendiga a todos. Gracias, hermanita. Saludos. Hola, los amo a todos. Jehová les bendice. Hasta pronto. Me da gusto verte, manita. Que Dios te Gracias, bendiga. hermana Martita, Gina, Gina, todos los que me faltaron. Salvación un por todos mis abrazote. amigos. Todos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bendiciones, hermanos. Adiós, Ruth. Y nuestro amor para con ustedes. Hasta pronto. Bendiciones. A la niña. Hasta pronto. Vamos a finalizar la reunión. Adiós, bebé. Adiós, mi amor. Adiós, Rutita hermosa. Te amamos. Mira, mamá, mucha gente ahí en la tele. Mira, ¿quién es? Mira, ¿quién es? Ok. Hasta pronto, hermanos. Un Hasta abrazo. pronto, pastor. ¿Quita el micrófono? No, cámara.